Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa, una vez más Prevención TV en el aire, ya en nuestra sexta temporada. Y vamos a volver hoy a un tema cardiológico, porque no es raro que en nuestro consultorio llegue de vuelta a vuelta algún paciente y nos diga: estuve el sábado, estuve el domingo en una guardia, me pasó esto, me pasó lo otro, llamé al automóvil a casa. Y en general la gente se asusta cuando la presión sube de más, cuando tenemos alguna crisis hipertensiva concretamente, y de eso va a versar el programa de hoy. Así que luego de un breve corte estamos con el programa. Muy bien. Bueno, por otro lado estamos en el invierno, y el invierno, como característica por el frío, se produce una vasoconstricción de las arterias y en general hay una tendencia a que la presión se nos dispare. La alimentación que nosotros realizamos durante el invierno también es una alimentación mucho más cargada en cuanto a condimentos, por ahí con sal, o comidas que tienen un alto contenido de sodio, y todo eso predispone. Y también está el periodo vacacional, en el cual uno por ahí se puede ir a Salta, a Jujuy, puede ir al sur, al frío. Y también puede haber situaciones especiales en las cuales la presión en esos sitios puntuales de altura y demás también se vaya para arriba. Frío, altura y comidas regionales. Exactamente. Se dan una conjunción para tener un cóctel muy interesante, ¿no? Altura 4.000 metros, hablamos 3.500 metros, como puede ser en Plunamarca, por ahí, Tilcara, etcétera. El tren de las nubes, exactamente. Así que bueno, ¿cuándo, Fer, nosotros hablamos de pico hipertensivo? ¿De qué valores estamos hablando? Primero, ¿cuál es el valor normal de la presión? ¿Y cuál sería Vamos a decir un pico? algo. La hipertensión se ha ido redefiniendo con el correr del tiempo y seguramente se va a ir redefiniendo todavía más. Nosotros desde siempre sabemos que la presión es alta cuando pasamos valores de 14 o 140, si quieren ustedes, para la máxima o sistólica, y valores de 90 o 9 para la mínima. Sin embargo, en los últimos años ya se habla que por arriba de 13,8 estamos hablando de hipertensión o presión normal alta. Esto quiere decir algo, y todos ustedes saben que para un cardiólogo la mejor presión es la más baja que tolere el paciente. Por lo tanto, para mí en lo particular es mejor 12,8 que 14,9, pero es mejor todavía, si lo tolera el paciente, 10,6 que 12,8. O sea, cuanto más baja y tolerable, mejor. Pero estamos hablando de hipertensión. Se supone que estamos de 14,9 para arriba. Nosotros la clasificamos pensando en una presión leve, en una presión moderada y en una hipertensión severa. También les puede servir a ustedes desde el punto de vista de decir: bueno, es hipertensión pero es leve, me puedo tomar más tranquilamente las cosas que si es una hipertensión severa. Hipertensión leve uno está hablando concretamente cuando la máxima está arriba de 14, pero es igual o está por debajo de 16. Entre 16 y 18 estamos hablando de un moderado, y de un 18 para arriba estamos hablando de hipertensión severa. Los valores a su vez para la mínima son 10, 11 y 12. El
El punto, por supuesto, es que lo trascendente de esto, lo importante de esto por ahí es ¿por qué sube? Porque uno puede decir, esto también es importante para el manejo personal de uno incluso, ¿no? Si la presión empieza a subir de una manera consistente, estoy con la misma pastilla hace 5 o 6 años y ya tengo 70 y tantos años, la hipertensión es una enfermedad como cualquier otra, es evolutiva y puede ocurrir que con el correr de los años, aquello que funcionaba unos cuantos años atrás, deje de funcionar porque la enfermedad empeoró, aunque yo haya seguido todas las reglas que tenga que seguir, y merezca una visita al especialista para reformular ese tratamiento. Pero puede ocurrir que esto no sea la pauta. Quiero decir algo que es muy importante porque es un error muy común de los pacientes en el consultorio. La presión se controla, no se cura, salvo honrosas excepciones, que pueden haber patologías del riñón o algún tumor que nos genere hipertensión arteriales, pero hipertensión arterial maligna en ese caso. Y el otro error muy común, por lo cual puede subir la presión, es porque el paciente, una vez que nosotros le damos la medicación, se estabilizan los valores y el paciente piensa que está curado y deja de tomar las pastillas. Ese es otro momento por el cual la presión se puede soltar. Esto es como un caballo que yo tengo sujetada las riendas, le suelto las riendas y el caballo sale galopando. Acá lo mismo, yo tengo frenada la hipertensión arterial con la medicación y si el paciente, porque piensa que está erróneamente piensa que está curado, deja de tomar la pastilla, la presión automáticamente hace un salto importante. Bueno, Javier termina de dar una de las 2 o 3 de las 3 razones que hay para que una presión suba. La primera es: me confía, está todo bien, ¿por qué voy a seguir con las pastillas? Muchos de ustedes preguntan en el consultorio de Colombo, ¿esto es para toda la vida? Y la respuesta es sí. Ahora, con el correr de los años, ustedes tienen que saber que se están colocando chips debajo de la piel, que están en este momento prácticamente en fase final los estudios para osteoporosis, pero se vienen en el futuro para hipertensión y dislipemia, con lo cual esos chips vienen programados para liberar medicación durante 5 años, con lo cual tendríamos la posibilidad o no de olvidarnos de las pastillas. Habrá que ver los costos cuando lleguen el momento, pero piensen en el fármaco que ustedes compran una vez por mes, multiplicado por 60, son 5 años y sobre eso algún precio más. En la diabetes también, algunos dispositivos subcutáneos, otros la bomba de insulina, etcétera, que evitarían por ahí la incomodidad de la pastilla. Nada más. Pero nada más que esto porque la enfermedad sigue ahí, como dijo Javier. Y si dejé la pastilla, obviamente la presión va a subir. Con un agravante, depende del tipo de pastilla, porque hay algunas que hacen lo que nosotros conocemos como efecto rebote. Si usted, por ejemplo, es un consumidor de atenolol, no se le vaya a ocurrir dejar esa pastilla de la noche a la mañana, porque el efecto rebote implica que usted va a tener picos hipertensivos y severos. No se puede hacer con esa pastilla en particular. Y la frecuencia cardíaca cabalgando. Se va a disparar también. La segunda razón es que comí con sal. Me confié y comí salado. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre si comí salado? ¿Voy a estar hipertenso un rato? No. Puedo llegar a estar hipertenso varios días y no se puede aplicar cualquier medicación, sino que normalmente hay que agregar diuréticos para poder controlar esto. Pero por supuesto, como decimos siempre, cada paciente lleva un traje a medida. No significa que porque comí salado me voy a tomar un diurético y veo qué pasa, sino que debo consultar a un especialista. Una tercera razón son las situaciones de estrés. Esto es algo que es difícil de controlar puntualmente, esto implica una descarga de adrenalina dentro del cuerpo y la adrenalina nos hace transpirar, nos pone taquicárdicos, levanta la glucemia y levanta también la presión arterial. En esta situación puede ocurrir que tal vez el mejor manejo de la presión arterial no pase por un hipotensor, sino por un sedante, pero de vuelta, lo que es importante acá es que vamos a tener que consultar a un especialista que dictamine si, mire, se queda con la dosis de lo que está tomando y toma un sedante, o toma un sedante y levantamos la dosis de lo que está tomando. De vuelta en lo mismo, somos todos diferentes, se impone una consulta al especialista. Pero básicamente la presión se dispara por esto y normalmente si el paciente lo piensa con detenimiento sabe por qué subió. A no ser que se trate de un debut hipertensivo, que es otra cosa. Ahí está, eso es interesante de mencionar también, el debut hipertensivo. Ya nos están haciendo señas, pero dejamos este concepto. Hay muchos pacientes, el 50% ustedes saben que andan por la calle y son hipertensos y no lo saben, y del 50% que se trata, solamente un 25%, no solo en la Argentina, sino en el mundo, tiene un buen control, o sea, llega al objetivo que dijo Fernando del 12,8%.
¿Qué sucede? Muchas veces vienen pacientes y nosotros lo encontramos con 18-11, 18-12 y el paciente no tiene sintomatología. Lo detectamos en el consultorio. Es un paciente que le ha dolido la cabeza, que ha tenido señal de alerta, que ha tenido mareos y los interpretó como que era la columna cervical, el hígado, algo que había comido y no pensó en hipertensión arterial, que por relación de prevalencia de enfermedad debería ser lo primero a medirse cuando a usted le duele la cabeza. No piensen en las cervicales, no piensen en el hígado, vayan, contrólense la presión porque eso puede estar en presencia de alguna hipertensión arterial. En ese caso no es un pico, por ahí ya es una hipertensión establecida en valores muy altos porque el paciente no registró las señales de alerta que el organismo le pone. Así que bueno, vamos a un breve corte y continuamos con el programa. Y fundamentalmente lo que queremos transmitir es que no sobreactúen. Ya lo vamos a hablar en el próximo bloque. Quédese ahí, no toque el control remoto, que lo que viene es muy interesante. Desde que usted contrata una cobertura médica hasta que comienza a utilizarla, todas las empresas son iguales. Después, es mejor que sea el Círculo Médico de Quilmes, quien le ofrece a través de Femeva Salud Quilmes y Emedic una real libre elección del profesional en su consultorio particular y beneficiarse con su aporte de ley.
Bueno, Javier termina de decir no sobreactúen. ¿Qué quiere decir esto? Primero, no desesperarse. Es decir, obviamente yo voy a tener que llamar a algún tipo de concurso médico en mi ayuda si no estoy entrenado en esto, pero no es lo mismo tener 16 de máxima que 24. No se les vaya a ocurrir bajo ningún concepto, si tienen a mano, aquello de tomarse alguna pastillita sublingual o algunas gotitas sublinguales, como se estilaba en otra época, porque esto puede bajar la presión de una manera muy, pero muy brusca y eso se paga. Así como una presión alta puede traer problemas, una bajada brusca de la presión arterial desde una situación de hipertensión también puede traer inconvenientes. ¿Cuál sería un descenso seguro, Fernando? Y ¿De qué estamos hablando? Un descenso seguro es un descenso, si lo quieren decir así, en cámara lenta, despacio. Ustedes deberían recostarse, apagar la luz, tomarse una hora y la presión empieza a descender con lentitud. Uno dice que es peligroso que la presión baje de golpe y ustedes se preguntarán por qué. Porque hay algo que es el cerebro que tiene una perfusión a la que está acostumbrado. Tiene una perfusión, quiere decir, tiene una presión de llenado, de una presión a la que le llega la sangre, un flujo a la de que sangre. está acostumbrado. Y si eso está comprometido porque la presión está muy alta, para ese cerebro en el momento en que la presión está alta está llegando demasiada sangre, con demasiada presión y es un problema. Pero si bruscamente, porque bajé en exceso la presión, deja de llegar sangre, también es un problema. De golpe y porrazo es como que las arterias se colapsaran, la sangre no llega. Y sí, tuve un pico hipertensivo hace 48 horas y hoy tengo un ACV, no sé por qué razón. La razón es que la presión bajó de golpe, al cerebro no le llegó sangre y si bien no hubo hemorragia en el cerebro, se tradujo en otra cosa que se llama isquemia. Entonces, eso hay que hacerlo despacito, despacito. Por eso no sobreactuar. Nunca. No sobreactuar, tomar varias pastillas, qué sé yo, para buscar el descenso rápido de la tensión arterial, porque pasa esto que dijo Fernando. Y eso mismo ocurría con esas pastillitas sublinguales, por eso se dejaron de utilizar en las emergencias, porque todo el mundo contento, el paciente tenía 20, 11, qué sé yo, le ponían las gotitas abajo de la lengua, se le iba a 10, todos contentos, nos íbamos a casa y a los 2 días el paciente estaba con un ACV isquémico. Entonces, tengamos cuidado, no sobreactuemos, no entrenemos un montón, porque inclusive ustedes se cargan de pastillas y por ahí van a la guardia, le dan más medicación y de repente toda esa medicación que ustedes estuvieron consumiendo para tratar de bajarla, de golpe puede generar el mismo efecto que la pastillita sublingual. Un efecto no deseado. Las pastillitas sublinguales que se usan ahora en general tienen que ver con sedación, cuando hay un componente de estrés, como dijo Fernando, un componente tensional, alguna cosa que pueda haber motivado que esa presión que estaba estable se haya descontrolado. En ese caso se hace alguna sedación desde el punto de vista sublingual, pero lejos de bajar la tensión arterial en forma brusca, sino que al contrario, buscamos la tranquilidad del paciente, el reposo, 1 hora o 2 horas en cama, o darse alguna ducha para relajar un poco el cuerpo, una ducha bien caliente para relajar el cuerpo y esperar el descenso, pero lentamente. Por supuesto, hay valores y valores, vamos a necesitar seguramente un concurso médico, tal vez terminemos en alguna guardia de alguna institución, pero ya allí sabrán qué hacer y cómo hacer para bajarlo si se requiere medicación endovenosa. ¿Cuáles serían las señales de alerta o de preocupación que tendría que tener un paciente ante un pico hipertensivo? Los síntomas. Bueno. Es decir, ustedes tienen que pensar que hay síntomas de todo tipo, pero el clásico empiezan siendo las cefaleas, pero después alteraciones en la visión, alteraciones en la audición, sensación de mareo, sensación nauseosa, vómitos. Este tipo de síntomas, concretamente náuseas y vómitos, no tienen nada que ver con el aparato digestivo en sí, aunque de allí provengan, sino que nos están hablando de que tenemos problemas de presión dentro del cráneo. Entonces, estos síntomas acompañantes son los que nos tienen que alertar de que hay algún problema grave con nuestra presión arterial. En ese caso, el pico de presión se convirtió también en una encefalopatía hipertensiva. Y eso ya es una emergencia. Entonces Ese ahí ya ya no es un pico hipertensivo común y corriente, ¿no? es para manejarlo en forma endovenosa, con el paciente internado, con goteos de medicamento para monitorearlo, con un monitoreo de la tensión arterial permanente para ir viendo el descenso a la escala de ese paciente y la evaluación, por supuesto, neurológica. El otro capítulo con las emergencias hipertensivas que no llegan a esos valores pero son emergencias igual son las embarazadas.
Ustedes piensen Ese es que otro en un gran embarazo capítulo. normal la presión tiene que bajar y no subir. Si la presión sube ya estamos en un problema. Pero si además el paciente está hipertenso, aquí está bien, vuelve a hacer lo mismo, lo del reposo, pero llamar urgente a un automóvil y valorar en una guardia si corresponde directamente internación o no. Piensen que de acuerdo a la altura del embarazo a veces hay que intervenir, me refiero de forma cesárea en forma expeditiva, y otras veces no. Ese es otro capítulo donde la hipertensión, por ahí sin alcanzar las cifras de emergencia de otras situaciones, se puede transformar en una emergencia por el cuadro biológico en sí. En una embarazada, un 14-10 es una cosa preocupante que deben consultar, ir a la institución y en general con esos valores probablemente se queden internados, se le dé alguna medicación, se lo evalúe y si la presión no desciende o hay algún compromiso fetal, etcétera, en el monitoreo que se le va a hacer a la embarazada, probablemente si está en término, se realice una cesárea de urgencia, justamente que con la cesárea, al sacar el bebé, se termina el tema de la hipertensión, entonces los valores vuelven a un valor normal, entonces no corre riesgo ni la madre por un lado, ni el bebé por el otro. Pero ya en un 14-10, estando embarazada, es una presión que tienen que ir a consultar inmediatamente, hablar con su ginecólogo, con su obstetra, el que la está siguiendo, pero irse hacia algún lugar para realizar una consulta médica respecto a la presión. Así que bueno, la hipertensión, acuérdense, es la enfermedad de mayor prevalencia en el mundo después de las caries. Así que siempre que duela la cabeza, siempre que estemos algo mareados, no subestimemos a la hipertensión, vayamos y controlemos la tensión arterial. Simplemente con un manguito o controlándosela, ustedes van a tener diagnósticos si son o no son hipertensos, o si su presión está en un borderline y necesita de algunos estudios para poner rótulos si soy hipertenso o no. También es muy importante ver los antecedentes familiares. Si yo tengo un papá y la mamá hipertensas, muy probablemente el 90% de probabilidades que yo sea hipertenso. O la hipertensión durante el embarazo seguramente le deja una marca a la mujer que en el futuro, cuando entre en menopausia, seguramente esa paciente va a ser hipertensa. Bueno, llegamos al final, esperamos que haya sido del agrado de todos ustedes. No queda más nada que decirles, sino que esperar que sigan continuando con unas vacaciones de invierno que puedan disfrutar. Y bueno, la semana que viene, cuando ya estemos todos de vuelta en el trabajo, los esperamos para una nueva emisión. Muy buenas tardes y hasta entonces. Ojo con los guisos de lenteja, con los locros, con esas comidas por ahí en el norte, esas empanaditas muy ricas pero muy saladas. Y tengan en cuenta que cuando en la altura tienen hipertensión arterial, es muy importante que tomen té de coca. Correcto. Eso hace bajar la presión y baja los dolores de cabeza. Ahí no necesitan ninguna medicación. El té de coca puede solucionarlo o mascar un poquito de coca. Así que bueno, tras esa pequeña recomendación, les deseamos que tengan una muy buena semana, sigan disfrutando de sus vacaciones y nos vemos dentro de 7 días en una nueva edición de Prevención TV. Hasta entonces. Hasta entonces.